El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. La palabra eficaz del Señor estará en Ruth, capítulo 2, versículos del 1 al 9. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Boz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: Te ruego que me dejes ir al campo, y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le dijo: Ve, hija mía. Fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Boz, el cual era de la familia de Elimelec. Y he aquí que Boz vino de Belén, y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y Boz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿De quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: Es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab, y ha dicho: Te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aun por un momento. Entonces Boz le dijo a Ruth: Oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen, y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. El libro de Ruth contiene muchas revelaciones, entre ellas la de una mujer extranjera de la tierra de Moab que salió del paganismo y la idolatría a un verdadero conocimiento del Dios de Israel. También la importancia que tiene la doctrina de la redención. Vayamos rápidamente al capítulo 1 en Ruth 1, versículo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. Vemos que esto pasa en la época de los jueces, y de alguna forma nos muestra y compara nuestra forma de vivir en cada uno de nosotros en nuestra vida cristiana. Por eso dice Eclesiastés capítulo 1 versículos del 9 al 11: ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede decir: he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de los que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. Esto porque el libro de Jueces es un triste contraste con el libro de Josué, que narra las bendiciones que Dios otorgó a los israelitas por su obediencia a Dios al conquistar la tierra de la mano de Josué, cuyo nombre significa Dios es salvación. Él es un tipo de Cristo. Fue José quien acompañó a Moisés al monte Sinaí. Veamos Éxodo capítulo 24 versículos del 13 al 14. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios, y dijo a los ancianos: Esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Josué fue un hombre preparado y enviado por Dios, y en sus tiempos hubo reposo en Israel. Pero ya avanzado en edad, reunió a todo Israel para decirles lo siguiente, en Josué capítulo 23 versículos del 2 al 9. Yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. He aquí os he repartido por suerte, en herencia para vuestras tribus, estas naciones. Así las destruirás como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros, y las arrojará en vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras, como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Esforzaos, pues, mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ahí ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos, mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy, pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir
delante de vuestro rostro. Así también nosotros, cuando el Señor salió a nuestro encuentro, todo era obediencia. Lo que escuchábamos de las Escrituras tratábamos de llevarlo a la práctica. Era un primer amor y había reposo en nosotros. Pero fíjense lo que pasó cuando murió Josué. Veamos Jueces capítulo 2 versículos del 8 al 11. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, lo que hacía enojar al Padre Celestial, quien enviaba aflicción, les entregaba a los enemigos, y por causa de los gemidos del pueblo de Israel, el Señor enviaba jueces para librarlos. Dice Jueces capítulo 2 versículos del 16 al 18. Y Jehová levantó jueces que los librasen de la mano de los que les despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así, y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Ahora, para conectarlo con nuestro mensaje, vean lo que dice el último versículo del libro de Jueces antes de empezar el libro de Ruth. Jueces capítulo 21, versículo 25. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Aquí es donde empieza el libro de Ruth. Vamos a repetirlo en Ruth capítulo 1, versículo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos suyos. Vemos que había hambruna en Belén de Judá, que significa casa de pan, y Judá significa celebrado, por lo que podemos asumir que no es contradicción, sino que era un castigo de Dios, porque si bien es cierto que los jueces que levantaba el Señor los libraban de sus enemigos al pueblo de Israel, también es cierto que después el pueblo volvía a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Dice Jueces capítulo 2 versículo 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dice Jueces capítulo 3 versículo 7. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Jueces capítulo 8 versículo 33. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales y escogieron por Dios a Baal-Berith. Ahora, un poco antes de que muriera Gedeón, ya había cierta idolatría. Jueces capítulo 10 versículo 6. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Entonces debido a esto el Señor trajo hambre. Dice Deuteronomio capítulo 28 versículo 48. Servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Esto y mucho más el Señor dijo respecto a las consecuencias de la desobediencia. Veamos en este mismo capítulo 28 de Deuteronomio 28, versículo 15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que hoy te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Ahora, si Dios no cambia, como lo dice Santiago capítulo 1, versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Si Él no cambia, ¿cómo podemos pensar que hoy Dios no actuaría así? Además, Él es fiel a su palabra. Dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo, He aquí, yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Inclusive cuando Pablo le dijo a Timoteo,
toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, cuando Pablo escribió esto a Timoteo, no había Nuevo Testamento, así que en ese momento se refería al Antiguo Testamento. Entonces, volviendo a Ruth, capítulo 1, en que debido a esta hambruna, un hombre de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. Continuamos en Ruth 1, versículo 2. Aquel hombre se llamaba Elimelec, que significa, según Strong 458, Dios del rey, y su mujer Noemí, que significa, según Strong 5281, placentera. Los nombres de sus hijos eran Malón, que significa, según Strong 4248, enfermo, y Kelión, que significa, según Strong 3630, destruido. Efrateos de Belén de Judá. Aquí Efrateo es un gentilicio de los que eran de Éfrata, que significa fructífero. Sigue diciendo el versículo 2. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Es decir, después de venir de la casa de Pan, no solo pasaron por estos campos de Moab, sino que se establecieron allí. Ahora, los que escudriñamos la Biblia sabemos que los nombres significan mucho. Es lo que representa la persona, lugar o cosa. Ahora, en este caso, Elimelec representa, como ya mencionamos, Dios del mismo, la autoridad, la conciencia que está dentro del corazón. Dice Romanos capítulo 2, versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Pero esta conciencia debe ser alimentada de la palabra de Dios, no solo de un conocimiento de letras, sino vivo y real. Si no, ¿qué ocurre? Veamos 1 Corintios capítulo 8, versículo 7. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Noemí de alguna forma representa el alma, y cuando vino de Belén era placentera hacia el bien. Dice Salmos capítulo 16, versículo 9. Se alegró por tanto mi corazón, y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Porque también el alma puede estar orientado hacia el mal. Dice Salmos capítulo 10, versículo 3. Porque el malo se jacta del deseo de su alma. Bendice al codicioso y desprecia a Jehová. Si seguimos leyendo el versículo 3 del capítulo 1 de Ruth, dice: Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Y vean lo que sucede cuando falta la autoridad, cuando no hay conciencia. Versículo 4. A los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, el nombre de una era Orfa y el nombre de otra Ruth, y habitaron ahí unos 10 años. Dice después que también murieron Malón, esposo de Ruth, según Ruth, capítulo 4, versículo 10, y Kelión, esposo de Orfa. Ahora veamos lo que hace Noemí. Dice Ruth, capítulo 1, versículos del 6 al 7. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Aquí Moab, según Strong 41:24, significa de su padre, lo que hace referencia al hecho de que el antepasado de la tribu nació de un incesto. Dice Génesis capítulo 19, versículos 36 y 37. Y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. Es decir, Moab es un tipo del mundo, porque Lot se dejó llevar por lo que ven sus ojos cuando Abraham le propuso apartarse, porque había contienda entre los pastores de ambos. Dice Génesis capítulo 13, versículos del 10 al 13. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que todo ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Entonces, estando en este lugar, Noemí decide volver porque había oído que el Señor había
visitado Belén de Judá para darles pan. Como vemos, el Eterno no olvida a su pueblo, pero hay que guardarse bien en santidad. Seguimos en Ruth capítulo 1 versículo 7. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Vean algo revelador aquí. Dice que empezaron a caminar. Y esto nos enseña que no basta que uno diga que quiere servir al Dios vivo, sino que sean acompañados de hechos, de acciones, que las palabras sean grabadas en nuestros corazones con nuestra nueva forma de vida. Dice Isaías capítulo 29 versículo 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Continuamos con Ruth capítulo 1 versículo 8. Y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Aquí Noemí prueba los motivos y razones de sus nueras para ir a Belén de Judá. Por eso decíamos anteriormente que Noemí es una figura del alma, que persuade a sus nueras a regresar a la casa de sus familiares porque sabe del costo que esto implica. También lo dijo Jesús en Lucas capítulo 14 versículos del 25 al 30. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comienzan a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Vean también lo que dijo Moisés de parte de Dios al pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 20 versículo 8. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuelvas a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. En otras palabras, lo que le está diciendo Moisés es, todo el que tenga temor que se vaya a su casa, no sea que cuando esté en medio del campo de batalla intimide con su miedo a los demás. Seguimos con el libro de Ruth, capítulo 1, versículos del 9 al 14. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz, y lloraron, y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperaros hasta que fueran grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor de ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Vean en el último versículo lo que hizo Orfa. ¿Le recuerda a alguien? Ahora bien, Orfa, según Strong 6203, significa dura de cerviz, y Ruth, según Strong 7327, significa amiga. Por lo mismo que la palabra amiga hoy en día se ha perdido, porque un amigo se está en las buenas y en las malas. Así que Orfa se fue a quedar a Moab, y Ruth se quedó con Noemí. Veamos ahora Ruth capítulo 1 versículo 15 al 18. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Es decir, mientras Orfa decidió por su familia, sus ídolos, sus tierras, sus costumbres, sus deseos, por seguir siendo lo que era ella,
Ruth abandonó voluntariamente todo eso porque había visto en Noemí una persona diferente, con carácter. No estoy diciendo mal carácter. Una mujer valiente, una mujer que debía tener un Dios verdadero para hacer de ella lo que era ella, una hija de luz. De alguna forma alumbró a Ruth, mas no a Orfa. Orfa es un tipo de nuestro viejo hombre, que se aferra a sus ídolos, imágenes mentales de pensar, argumentos, conceptos, a la comodidad, seguridad y protección que encuentra en muchas cosas de esta vida, a sus tradiciones y hábitos. Ruth representa al nuevo hombre que quiere solamente conocer de una manera más profunda al Dios Padre y a su Hijo, al Esposo Celestial. No le importó el pagar el precio, no vio lo atractivo externo, sino lo interno. Dice Isaías capítulo 52 versículos del 14 al 15. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. Y continúa en Isaías capítulo 53 versículos del 1 al 3. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como a raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Está hablando del Verbo, de Cristo. Entonces, volviendo al último versículo del capítulo 1 de Ruth, en donde Noemí y Ruth volvían de Belén de Judá, y aquí es donde empieza nuestro mensaje principal. Era necesario entender lo que acontecía antes para comprender esta parte del mensaje. Dice Ruth capítulo 2 versículo 1. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Boz. Vean que dice que había un pariente de su marido, de Elimelec, el que había fallecido, que se llamaba Boz, que es un tipo de Cristo, del Verbo, que es familiar de la conciencia, de aquello que Dios grabó en nuestros corazones. Seguimos en Ruth capítulo 2 versículos del 2 al 3. Y Ruth la Moabita dijo a Noemí: Te ruego que me dejes ir al campo, y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: Ve, hija mía. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Boz, el cual era de la familia de Elimelec. Aquí vemos en acción lo que Ruth era. Su carácter había sido formada, porque recordemos que el nombre de su esposo que falleció significa enfermo. Y esto es importante que lo entendamos. Muchas veces me he puesto a pensar por qué a algunos en esta vida le ha tocado cuidar enfermos dentro de la familia. Y una de las respuestas es que es una forma de formar carácter. Solo Dios sabe en su soberanía de que si no tuvieran esta tarea tal vez se perderían en esta vida mundana. Para Dios lo más importante son las almas. Y si tiene que hacer algo para que éstas se salven, lo hará. No siempre se puede pensar que esto es consecuencia del pecado, aunque también puede ser. Debemos confiar en que Él obre en nosotros con las diferentes formas e instrumentos que Él tiene. En cambio, el significado del nombre del esposo de Orfa es destruido, abatido. Él no había sido de beneficio para ella. De alguna forma podemos decir, Orfa era liviana, ella no prefería cargar su cruz. Entonces Ruth había ido al campo para recoger espiga para ella y para su suegra. Ahora, la espiga es el carácter bien formado de la persona, porque éstas traen fruto. Dice Marcos capítulo 4 versículo 28, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero la hierba, luego espiga, después grano lleno en espiga. Pero esta espiga debe ser formada en Cristo, no fuera de él. Dice Oseas capítulo 8 versículos del 1 al 7, Pon a tu boca trompeta, como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. A mí clamarás, Israel, Dios mío, te hemos conocido. Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí.
Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte, se encendió mi enojo contra ellos, hasta que no pudieran alcanzar purificación. Porque de Israel es también y artífice lo hizo, no es Dios, por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria. Porque sembraron viento y torbellino segarán, no tendrán mies, ni su espiga hará harina, y si hicieren, extraños la comerán. Volvamos a nuestro texto principal en Ruth, capítulo 2, versículos del 4 al 7. Y he aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aun por un momento. Es interesante el último versículo. Cuando nuestro carácter va siendo maduro y empieza a salir los frutos, no debemos descansar de recoger aquello para ser aprovechado por los demás, porque muchas veces tratamos de descansar después de haber pasado una prueba, o cuando nuestros hermanos requieren de nuestro fruto y nos retiramos un poco para luego proseguir. Aquí Ruth estaba desde la mañana y sin descansar. Dice Proverbios capítulo 4 versículo 18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Seguimos con Ruth capítulo 2 versículo 8. Entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Siempre debemos estar en el campo del Señor, en su enseñanza, en su ley, en sus razones, en la sabiduría e inteligencia espiritual, en los consejos, porque ello es nuestra vida. Recién leímos el libro de Proverbios en el versículo 18, pero veamos lo que nos dice Proverbios en el capítulo 4, versículos del 1 al 17. Oíd, hijos míos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi madre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes, y ella te guardará, ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú lo hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza. Corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque esa es tu vida. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella. Apártate de ella, pasa. Porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno. Porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Dice que los impíos comen pan de maldad, pan del mundo, y beben vino de robos. Muchas veces, habiendo 2 o 3 santificándose, se siente la presencia del Señor. El resto toma de aquello. Vamos a terminar con el versículo 9 de nuestro texto principal. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Amén.